bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Que el Eterno, que es bondadoso y misericordioso, traiga un bienestar extraordinario sobre sus vidas y que les fortalezca grandemente para vivir y experimentar una elevación importante en sus vidas. Bueno, estamos en la Parashá Vayera y estamos en el Perek 18-16. Dice: se levantaron de allí los hombres y observaron sobre la faz de Sedom, mientras Abraham iba con ellos para enviarlos. Pero el Eterno dijo: ¿acaso ocultaré yo de Abraham lo que yo hago? Si Abraham será por nación grande y poderosa, y se bendecirán por él todas las naciones de la tierra, porque lo conozco, que él ordenará a sus hijos, a su casa, después de él, para que cuide el camino del Eterno, para hacer rectitud y justicia, a fin de que traigan el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado sobre él. Entonces dijo el Eterno: el grito que viene de Sedón y Amorrá es grande, y su pecado es muy pesado. Bueno, pues en medio de esta narración importantísima toca varios temas. Número uno, la perseverancia del pueblo que habrá de salir de los lomos de Abraham, el punto medular de este párrafo, precisamente el hecho de que el Eterno le va a revelar y le revela a Abraham, le revela precisamente lo que va a suceder con respecto a Sedom y Amorrá, que fue una región, no solamente fueron 2 ciudades, sino fueron en realidad 5. Y por lo tanto, esto causado, por un lado, muy importante, como acabamos de leer, por el pecado que es muy, muy pesado, dice la Escritura. Entonces, en medio de todo esto está la recomendación, porque dice: lo conozco, dice Hashem respecto de Abraham, lo conozco, que él ordenará a sus hijos y a su casa después de él, para que cuiden el camino del Eterno. ¿Cuál es la diferencia entre las ciudades de Sodoma y Gomorra y los descendientes de Abraham, o lo que se deseaba en los descendientes de Abraham? Es que la diferencia que hace de los verdaderos hijos de Abraham y del mundo es los caminos del Eterno. Así como caminó Abraham delante del Eterno, o actuando, viviendo de una manera importante los mandamientos del Eterno conocidos y revelados, entonces en ese sentido entendemos que hay una santidad de vida, porque cuando se busca y se trata de vivir de una manera una vida, un corazón apegado a los mandamientos de los estatutos y decretos del Eterno, entonces esa persona se apega a Hashem y da como resultado vivir una vida buena. Lógicamente que el mundo te enseña y te instruye hacia otros caminos, te lleva hacia la perversión, hacia la pérdida de la paz, hacia la pérdida de la bendición que hay de reconocer y conocer los caminos del Eterno. Y por esa misma razón, esta zona de Sodom y Gomorra estaba siendo abatida por el peso del pecado, que ya era grave, muy grave. Y Hashem, quien es bendito, le revela a Abraham que viene un juicio sobre esta zona y que consecuentemente él tiene que aprender de allí, que a su descendencia se le tiene que enseñar precisamente el camino de la justicia, el camino de la Shalom. Y esto es muy importante, porque al final del día, lo que libra, y aun cuando no está explícito, está implícito, el punto medular de acá que libra de cualquier juicio es el caminar y el vivir honestamente delante de Hashem. Por lo tanto, mis amados, hay pruebas, sí, hay luchas, sí,
¿Hay circunstancias adversas? Sí, pero al final del día hay algo que se revierte ante toda la situación y sobre todo sobre los seres humanos, pueblos, naciones, individuos que viven a su arbitrio, que viven en un camino no correcto, que viven conforme a los deseos engañosos de ellos y consecuentemente eso les aparta y consecuentemente esto trae muchas veces juicios terribles sobre aquellas personas que cometen uno y otro y otro y otro pecado. Hoy está muy de boga el escuchar y saber de los políticos que de repente le sacan, como decimos coloquialmente, sus trapitos al sol y se descubre realmente quiénes son. Pero a veces hay tanto cinismo que en lugar de que se retiraran avergonzados y buscaran esconder su rostro por la misma vergüenza que causa el haber sido expuestos, todo lo contrario, mentira sobre mentira, engaño sobre engaño, a fin de salirse con la suya. Y esto es cinismo, esto es descaro, y por lo tanto, mis amados, así está el mundo. O sea, no es nada más los políticos, en todos lados se da esto, a veces en las escuelas, a veces también en las familias, tristemente, y también en los centros de trabajo, en los negocios, en todas partes se da este tipo de cosas, se da, y por lo tanto, ¿qué se tiene que hacer? Cuidar el camino del Eterno, cuidar la justicia y la paz, vivir conforme a la voluntad del Eterno, y eso es lo que de alguna manera nos deja ver esta parashá, esta porción de la Torá, nos deja ver que ciertamente el hombre tendrá que hacer rectificaciones en su vida si no quiere ver juicios en su caminar, en su andar, en su vida, etc. Por lo tanto, sí es importante entender que el Eterno tiene un límite. Y en el caso de Sodoma y Amorrá, el Eterno había llegado a su límite y dice, ya es demasiado pesado, hasta aquí, no más. Y entonces se envía a uno de los malajín de los tres que visitan a Abraham, se le comisiona para destruir toda esta zona. Este es triste, pues claro. Y luego hemos escuchado, por ejemplo, de situaciones que se dan ahora en nuestros días, en nuestros tiempos, que terremotos, que tsunamis y todo tipo de situaciones de catástrofes naturales, deslavamientos, inundaciones, etcétera, que traen y causan grandes estragos sobre los pueblos, sobre las naciones. Y entonces esto nos debe llevar precisamente a pensar de cómo se vive realmente y las consecuencias de las formas de vivir en el diario, en el forma de desapego, de corrupción en la cual se vive, llega a su límite y el Eterno cuando llega a su límite entonces toma decisiones y decreta precisamente juicios. Eso es lo que vemos aquí y lo que nos enseña. Por lo tanto, mis amados, si nosotros queremos ser librados de todo este tipo de situaciones, especialmente de los decretos de juicios sobre el pueblo de Israel en un sentido general o en lo particular, nosotros tendremos que aprender a caminar. Y es la recomendación que le hace el Eterno a Abraham, precisamente que sus hijos habrían de aprender esto. Y sabemos de antemano todas las vicisitudes que ha subido nuestro pueblo, y no de a gratis, o sea, de alguna manera, como diría la abuelita coloquialmente, uno se lo busca. No busquemos consecuencias negativas. ¿Qué necesidad hay? Sin embargo, nosotros debemos entender que la Torá nos habla al corazón y debemos buscar cambios sustanciales en nuestra vida,
caminar en paz, vivir en paz, hacer el bien. Es lo que tenemos que hacer. Apegarnos como lo hizo Abraham, como lo veremos en esta parashá. Apegarnos a aquellas virtudes que son importantes para poder congraciarnos con el Eterno y tener un apego extraordinario, una elevación extraordinaria en nuestra vida. Ese debe de ser el camino que debemos tomar, y ciertamente no es fácil, porque tenemos muchas cosas en contra, pero también tenemos muchas cosas a favor, y especialmente a nuestro Dios, que nos ayuda, nos socorre, que nos fortalece y que nos levanta, porque muchas veces ya no luchamos con nuestras fuerzas, sino con el Eterno, quien es bendito a nuestro favor. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga pensar y meditar en ello, y que libres las batallas y que salgas victorioso, de tal manera que tú seas un distintivo de parte del Eterno en este mundo, y que pueda mirarse la luz, que se pueda mirar la diferencia, que se pueda ver el honor de Hashem y la verdad en tu vida. Que así sea la voluntad del Eterno y el anhelo de nuestro corazón. Oramos por ello. Amén y amén. Shalom, shalom, mis amados.